11 de la mañana con 28 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Nos acompaña el psicólogo Juan Pablo Civils. Bienvenido, un gusto que estés aquí en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Yo les decía que, bueno, Juan Pablo escribió este libro, Adolescienten, ¿no? ¿Qué tema, no? El de la adolescencia, ya estuvimos conversando algo en la previa. Herramientas para conocer, comprender y encontrarnos con el fascinante mundo adolescente. Bueno, Juan Pablo es psicólogo, una profesión que es muy útil hoy en día, y además es papá de 3 hijos, chiquititos. O sea, está haciendo el sparring de lo que es de la adolescencia con este libro, que después va a tener que hacer la prueba de ensayo o error, ¿no? A ver, cuando mis hijos sean adolescentes, ¿qué tan acertado era lo que yo escribía en el libro? ¿Qué pasará con eso? ¿Qué pasará con eso? ¿Cuál es el tema? Porque los adolescentes se llaman adolescentes porque adolecen de, ¿no? Pero adolescienten. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos en la adolescencia. ¿Qué es lo que otorgás vos con este libro? Bien. Bueno, el libro, la idea es poder brindar a modo de caja de herramientas, sugerencias, piques. A mí me toca trabajar y acompañar a adolescentes en instituciones educativas y en el consultorio clínico. Entonces, desde la experiencia que he ido generando ahí, porque me gusta mucho acompañarlos y trabajar con ellos, intento en este libro, como te decía recién, traer alguna sugerencia que pueda servir de puente entre el adulto y el adolescente, porque son dos mundos que en esta etapa suelen estar a veces muy distanciados, ¿no? El adulto puede sentir que no entiende a su hijo adolescente, y el adolescente a veces siente que el adulto no lo comprende. Entonces, Adolescente busca justamente acercar estas dos partes, de forma que, bueno, los adultos que acompañamos a adolescentes logremos entenderlos un poco más para realmente saber qué es lo que les pasa. ¿Y qué es lo que les pasa a los adolescentes? A ver, bueno, esta es una pregunta compleja, pero ¿qué es lo que les pasa? Sin ánimo obviamente de dar ninguna receta, porque también el libro no busca dar recetas mágicas de cómo hacer que el adolescente crezca felizmente o saludablemente, pero sí entender que el adolescente está atravesando una etapa súper complicada y súper desafiante en cuanto a la cantidad de cosas que le pasan por su cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque uno agarra el cerebro adulto, uno agarra y analiza cuáles fueron los cambios que se fueron dando en este cerebro adulto, que es un cerebro estable, y ve el cerebro adolescente entre 12 y 19 años, y se dan una cantidad de cambios, se da una cantidad de conexiones neuronales que mueven a una velocidad que nunca más lo van a volver a hacer, y eso nos da pistas para entender por qué ellos están en construcción. Esa frase de estoy en construcción, disculpe las molestias, es una frase que tendría que ser de cabecera para todos los que nos acercamos a un adolescente. El tema, eso es una cuestión innata de la etapa de la vida, ¿no? Porque justamente están en pleno desarrollo, están en plena construcción. El tema es qué tenemos que hacer nosotros como padres, acercarles una tabla, una escalera, sí, dejarlos y controlarlos, aportarles nuestra experiencia, porque también está eso, ¿no? Como padres es fundamental tener presente esto de que, a pesar de que se muestren todopoderosos, ¿no? Yo puedo con esto, salí mamá, papá, déjame en la esquina, yo me manejo solo, todo eso que un adolescente dice, a pesar de que así se muestren y que físicamente pueden parecer muy adultos, nos necesitan más que nunca. O sea, necesitan del adulto presente, que acompañe, que guíe, que oriente, casi como los necesitaron estos adolescentes que vos nombrabas hoy, estos niños, perdón, que vos nombrabas, que yo tengo hoy como tarea para acompañar en casa. Bueno, así como cuando uno acompaña y guía a un bebé o un niño de 3, 4 años, también tiene que hacerlo cuando ese niño crezca y se convierta en un adolescente. Pasa que es mucho más desafiante, porque ese adolescente nos va a pedir al mismo tiempo que nos separemos. Eso te iba a preguntar, digo. Es una de las características naturales de cualquier adolescente, separarse del mundo adulto y juntarse más con el mundo de sus pares, de sus amigos. Pero a pesar de eso, que esto quede claro, los adultos sepamos que tenemos que estar cerca, aunque nuestros adolescentes hijos nos digan, correte. Entonces, ¿de qué manera podemos estar cerca? Bueno, acompañando, saber en qué están, saber a dónde van, saber qué tipo de cosas consumen, qué sitios frecuentan en internet, por ejemplo, que es una de las grandes preocupaciones que los padres pueden traer de por qué este tiempo adolescente es tan desafiante en comparación con otro tiempo. Esas son formas de guiar, de acompañar sin ahogar al adolescente.
Esto, a mí me gusta siempre mucho jugar con las analogías, ¿no? Pero esto es como que estamos en un sitio donde va pasando una persona, en este caso es Juan Pablo, perdón, con su libro, y que, bueno, el adolescente toma esto, pero esto es dinámico y cambiante, o sea, lo que estamos hablando hoy va a ser distinto a lo que vamos a hablar dentro de 5 años y diferente a lo que pasó hace 5 años, es decir, cómo ir gestionando eso de los adolescentes nos necesitan más que nunca, nosotros debemos estar presentes, pero cuidado cómo, no es el estar, bueno, contame qué estás haciendo, a dónde vas, o tratar de revisarle las cuentas de celular, es decir, que también es todo un arte el estar cerca, presente, que ellos lo sientan, pero no invadirlos, respetarles eso de déjame papá o déjame mamá. Sobre todo porque cuando pasan situaciones donde uno como adolescente necesita el adulto, si uno tiene al padre, madre, que te está ahogando, no vas a generar esa comunicación. O otra cosa que se ve mucho, cuando el adolescente abre esa pequeña puerta de papá, mamá, te estoy contando algo, y el adulto reacciona con miedo, no te puedo creer lo que me estás contando, no me digas que hicieron tal cosa, no me digas que fueron... Bueno, ese tipo de reacciones que son naturales en cualquier adulto, porque también entendamos que ser padres de adolescentes es muy difícil también, porque nos obliga a desdoblarnos como padres en un rol que no conocíamos y que nadie tampoco nos fue preparando para esto. Entonces, a modo de pequeña sugerencia, en esa primera situación donde uno tiene la posibilidad de comunicarse con el hijo adolescente que está contando algo, intentemos evitar reaccionar con ese miedo, con esa carga, porque eso corta todo tipo de comunicación. Después que pase la situación, sí va a ser momento de analizar por qué hiciste lo que hiciste, a dónde fue que fuiste. Vos ya lo dijiste, esto no es para dar recetas ni nada por el estilo, simplemente en todo caso herramientas, ¿no? Pero, ¿qué hago? Si mi hijo, mi hija viene y me cuentan algo que realmente, primero, no es lo que yo le enseñé, yo le había dicho, ya habíamos hablado del tema, ya habíamos citado ejemplos, etcétera, y resulta que me encuentro que igualmente pasó, igualmente ocurrió. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacerme el distraído? ¿Dejar pasar ese momento lo más rápido posible y después volverlo a abordar más tarde? Una sugerencia puede ser recibir, o sea, cuando su hijo o su hija les está trayendo algo, es importantísimo poder estar, escuchar más, por eso tenemos 2 orejas y una sola boca, ¿no? Escuchar más de lo que a veces podemos hablar, contener, sostener a ese hijo o a esa hija que nos está trayendo algo, y al día siguiente, a los 2 días, cuando pase un poco el tiempo, poder revisar esa situación que pasó. Pero a ver, sepamos que hay datos que asustan, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, de consumo problemático en la red, en chicos de estas edades, en Uruguay, ¿no? La mitad de chiquilines que viven una situación desagradable en la red no lo hablan con ningún padre, o sea, con sus adultos. ¿Por qué? Porque les despierta miedo, porque no saben cómo hablarlo, porque piensan que van a ser castigados por eso que van a contar. Entonces sepan, mensaje para estos padres, que sus hijos los necesitan y que si en algún momento se acercan a hablar, por favor no cortar ese tipo de comunicación que puede ser muy saludable para lo que va a venir. Sí. Y también entender, que esto es un dato no menor, que ese adolescente lo que hace no es porque no sea inteligente, o sea, ese padre, madre o esos adultos que están cerca pueden haber estado horas educando, insistiendo, no hagas tal cosa, tener cuidado con tal otra. Y el adolescente no es tonto, tiene su cerebro que se está formando y sabe lo que está bien y lo que está mal, pero el adolescente por definición necesita ser parte, necesita pertenecer. Y es tan importante la recompensa social, o sea, es tan valioso para el adolescente lo que el grupo dice, lo que la masa dice, que en algunas situaciones, a pesar de que él o ella sepan que no pueden hacer eso porque papá o mamá le dijo que no, lo terminan haciendo porque la presión social es muy fuerte. Entonces sepamos que lamentablemente, y que nadie se nos quede mal con esto, pero lamentablemente, aunque en casa se trabaje mucho sobre tal tema, es esperable que a veces esas cosas pasen, porque están metidos socialmente en un entorno donde puede condicionarlos para hacer ciertas cosas. Así que es mucho más provechoso educar a decir que no, enseñar a estas cosas no son para mí, enseñar que yo valgo por lo que soy y por las amistades que quiero tener y no por ser parte y pertenecer casi que a cualquier manera, como pequeñas pistas para que podamos acompañar mejor a nuestros chicos. Pero no es por falta de inteligencia entonces, sino porque
la presión social es muy fuerte en esta etapa. Sí, también tenemos que evitar el subestimar, ¿no?, al adolescente de yo soy grande, yo ya sé, yo ya pasé por eso, claro. A mí me vas a venir a decir, cuando vos venís con la harina, yo ya vengo con la flauta pronta. Eso corta todo tipo de comunicación, exacto. Es un error, ¿no?, el poner por encima nuestra, pero a ver, yo soy tu padre, a mí, yo la experiencia que tengo, claro. yo ya pasé por tu edad, yo ya sé cómo es. Claro. Son todas recetas fracasadas, ¿no? Y sepamos que el adolescente se siente que el mundo no lo comprende. O sea, el adolescente también, por definición, sienten que nadie está con ellos, nadie entiende realmente lo que le pasa. Así que qué mejor que a esos padres que dicen eso, poder conectar con su propia vivencia como adolescentes. Que puedan recordar ellos cuando fueron adolescentes. El tema de las redes nos preocupa mucho, ¿no? Tú lo señalabas recién, porque es un universo infinito donde se puede acceder a cualquier cosa. Entonces es un mundo en el que debemos nosotros tratar de ser un poco guías, ¿no? Y no hablamos tanto, por ejemplo, del alcohol, que es algo que precede a las redes sociales y que parecería como que está calando de manera profunda y gravísima, preocupante, muy preocupante, justamente en los adolescentes. Sí. ¿Cómo debemos manejar ese tema? Porque, a ver, alcohol van a probar, de repente un cigarrillo van a probar, capaz que un día prueban la droga. O sea, nosotros los educamos para ciertas cosas, pero es esperable que, lo acabas de decir vos, ¿cómo debemos manejar eso? Sí, a ver, ahí los expertos que trabajan en cuestiones de consumo y de adolescencia insisten esto en que aquello que hace unos años se escuchaba de tomar conmigo en casa, yo te enseño a tomar, yo te enseño a consumir. A ver, hoy sabemos que cuanto más logremos atrasar o postergar el inicio de consumo, va a ser mejor para ese adolescente. ¿Por qué? Porque, como dijimos hoy hace un rato, ese cerebro está en construcción. Entonces, si ese cerebro en construcción, donde hay conexiones que se están dando, que van a depender mucho de cómo ese cerebro se va a formar para cuando sea adulto y sea un cerebro estable. Bueno, si nosotros le damos una dosis excesiva de consumo de alcohol o de cualquier otro tipo de ingesta, puede generar daños que son bastante complicados. Entonces, si logramos postergar lo más posible la edad de inicio de consumo, eso es una buena señal. Y después, bueno, poder acompañar y estar alerta con otros adultos que puedan acompañar a nuestros hijos. Padres, por ejemplo, de otros. O sea, si yo sé que mi hijo se junta con ciertos amigos, estar en contacto con esos padres, saber a dónde van, saber qué hacen. Se ve mucho también y se escucha mucho algunos padres que, porque se creen que son más cancheros o más simpáticos o más amigos del hijo, van y le compran el alcohol porque saben que en la estación no se lo venden. Bueno, ese tipo de posturas y de actitudes obviamente que es nefasto, y está bueno como padre saber si mi hijo se está dando con ese hijo de ese padre, ¿no? Porque ese tipo de conductas son las que tenemos que intentar eliminar. Lo que nosotros enseñamos, el tema de las juntas, que eso ha sido histórico, ¿no? El tema de las buenas juntas, las malas juntas, y en definitiva eso que acabas de decir, que me parece muy importante, que de repente uno cae en esa práctica de decir, bueno, siendo un poco más canchero, siendo más amigo, más cómplice de mi hijo. No, yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Y te necesita como padre, roles definidos, no como amigo, exactamente. Claro, entonces por eso si vos como padre puedes decir, en casa no se consume, y si consumo yo es porque yo soy adulto, yo soy padre, y ahí sí, yo tengo un cerebro que ya pasó por esa etapa tan importante de formación, y obviamente sepan que su hijo lo van a estar mirando, ¿no? Y va a estar evaluando también qué consumo hago yo como adulto y cómo me vinculo con el alcohol, por ejemplo, por nombrar una droga que mencionaste ahora. Pero sí, ni que hablar que es una de las drogas más consumidas por estos adolescentes, porque entre otras cosas se muestra en situaciones donde están en contacto con, bueno, un baile, un amigo, y preocupan los excesos también. Por supuesto. Porque lo habrás visto vos en la Rambla, los gurises de 14, 15 años con la caja de vino. Por supuesto. Y tomando el pico, y van y vienen pululando toda la noche y se toman de repente un litro de vino, contaminándose todo el cuerpo. Porque aparte, el alcohol... Mira esto, pensá que este cerebro está en formación, como venimos comentándolo, hay una zona en el cerebro que está asociada a la zona en donde, bueno, uno puede calibrar riesgos y puede ver si esto que estoy haciendo está bien o no. Uno cuando es adolescente, esa zona del cerebro no terminó de madurar. ¿Qué significa? Que ya de por sí les cuesta bastante y les va a costar bastante entender ciertos riesgos. No porque sean tontos, sino porque la zona no maduró. Si a eso le sumamos una ingesta problemática de alcohol, imagínate lo riesgoso que es. Porque yo voy a tomar decisiones bajo efectos y con un cerebro que se está formando en donde voy a poder meter la pata de una manera muy peligrosa para mí o para mi entorno.
Juan Pablo, muy interesante conversar contigo. Y este libro, Adolescienten, ¿lo puedo encontrar en las librerías? Todas las librerías, así que ojalá el que le interese o a los que los interese, de mi parte un placer poder venir acá y poder también compartir un rato esta mirada para saber que es una etapa desafiante, pero es una etapa espectacular. O sea, que quede claro eso también. ¿Sabes? Bueno, ahí está, eso no hay que perder esa referencia. Es una oportunidad espectacular para poder intervenir, para acercarnos, para... Y disfrutar de nuestros hijos en la adolescencia, no que sea un calvario, una preocupación, un miedo, un temor. Y que esto nos acerque a comprenderlo mejor para entender que, bueno, no me están haciendo la vida imposible, no me odian, necesitan que vos adulto, vos padre, madre, estés del otro lado para sujetar esa cuerda para que puedan crecer. Si no hay nadie del otro lado, tu hijo no va a poder crecer saludablemente. Juan Pablo, gracias por visitarnos. Por favor, a las órdenes. Valoramos mucho que Juan Pablo tiene a su familia que lo está esperando, disfrutando del verano mientras él vino a hacer esta entrevista, porque bueno, creyó también que era interesante hablar en los medios de este tema. Viene sin arena igual. Valoramos mucho tu visita. Muchas gracias. Gracias. A las órdenes. Señoras y señores, 11:43, pausa y volvemos.